A viernes a las 8. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos ya domingo 15 de septiembre y como todas las mañanas de los domingos, Mabel Huerta, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Ya venimos de más tempranito, Mabel, además. Así es, ya hemos calentado motores, así que estamos con la viada. Ahora empezamos más bien con los temas de fondo. Lo que se ha planteado, lo más complicado de resolver de momento, entre otras cosas en nuestro país, es este proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones. El presidente ha dicho que es técnicamente posible. Matemáticamente cuadra. Casi, ¿no? Como si fuera un término futbolístico. No estamos midiendo ahí al milímetro si calza o no calza con los tiempos. De hecho, los jefes de las entidades electorales se han presentado esta semana en la Comisión de Constitución y ya lo había dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Todo es cuestión de voluntad política, ¿no? Y eso le generó más bien la Rosa respuesta Barta. dura a Rosa Barta, que le dijo: a usted se ha limitado para hablar de temas técnicos, no políticos. Lo político déjelo para el Congreso. Pero sin embargo se ha recordado también que el RENIEC, ahora no, pero hace algunos meses había dicho que los tiempos no cuadraban. Es decir, que para el desarrollo de un referéndum y de una elección y los resultados, los tiempos no le iban a dar. Ahora parece que ha cambiado de opinión. Ahora, el presidente, por su parte, también ha dicho que él espera que a fin de mes haya ya una respuesta de parte del Congreso y que esta sea positiva. Esto pareciera como una suerte de ultimátum, ¿no? En todo caso, vamos a repasar cuáles serían los escenarios. Aníbal Quiroga, constitucionalista reconocido, por supuesto, está aquí con nosotros. Muy buenos días, doctor Quiroga. Buenos días, ¿cómo están? Los escenarios que se presentan, ¿cuáles son desde el punto de vista constitucional? Bueno, básicamente tres, ¿no? En primer lugar, que el Congreso haga la reforma y entonces nos enfrentemos en octubre a un referéndum y en abril del próximo año a un proceso eleccionario general para elegir presidente de la República, vicepresidentes y congresistas. Eso en el papel. El segundo escenario sería que el Congreso no apruebe esta reforma constitucional, para la cual requiere 66 votos y un referéndum u 87 votos en 2 legislaturas sucesivas, y estemos en una situación, en un entente durante un año en donde el presidente y el Congreso se miran las caras, un poco sin hacer nada, un poco con las pullas que siempre tienen recíprocamente. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que se le reclama una cosa al muy gobierno, mala, ¿no? Y el tercer escenario sería que, según han dicho quienes asesoran a la presidencia de la República, que se haga cuestión de confianza sobre esta reforma constitucional y sobre la base de sumar 2 o 3 interpretaciones, si el proyecto de reforma constitucional no se aprueba, el presidente disolvería la Cámara, el Congreso, con lo cual tendría que convivir con la Comisión Permanente, ¿no? Y tendría que convocar elecciones para completar el periodo parlamentario de poco más de un año, ¿no? Y es ahí donde viene la discusión y la división de opiniones, ¿no? Si el presidente de la República puede plantear la cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales. Sí, bueno, sobre eso evidentemente hay una discusión. La cuestión de confianza la plantean los ministros o el primer ministro. Cuando la plantea el primer ministro y no se la dan, pues tienen que renunciar. Y la Constitución dice que si la cuestión de confianza le es negada al premier 2 veces en un mismo gobierno, el presidente puede disolver el Congreso. El problema está en primero interpretar que estamos en el mismo gobierno, porque la cuestión de confianza afecta al presidente de la República, que es el que designa al premier. Y si se tumba un gabinete, es el presidente de la República que tiene que buscar un nuevo premier. Lo más probable. El presidente Vizcarra hasta ahora no se le ha tumbado ningún gabinete. Entonces, primero hay que interpretar que habría que sumar lo de Kuczynski con lo de Vizcarra. Y lo segundo, hay que interpretar si efectivamente se puede hacer cuestión de confianza para una reforma constitucional. Y lo tercero, hay que interpretar si la cuestión de confianza, que el Congreso se la da, luego el Ejecutivo unilateralmente puede asumir que ha sido negada porque el proyecto no ha sido aprobado. Entonces, disolver el Congreso sobre la base de interpretaciones discutidas sería harto complicado. De hecho, el premier de Solar en julio dijo que no estaban dispuestos a optar por la cuestión de confianza para disolver el Congreso porque le parecía que eso no tenía mucho sustento constitucional. Pero imagínense ustedes, imagínense el público, ¿qué significaría que sobre ese terreno tan complicado y tan pantanoso de interpretaciones, de opiniones, de denostaciones, de cálculos matemáticos, se expide un decreto supremo disolviendo el Congreso?
y cómo se saca a los congresistas del Congreso. Ahí que, por Eso. ejemplo, Mauricio Mulder ha dicho, a nosotros nos sacan con tanques de aquí, pero la cosa me parece que no sería tan violenta. Es decir, ¿podría el Congreso de la República decir, un momentito, vamos a hacerle la consulta al Tribunal Constitucional? Esa es una muy buena posición. A ver, si el presidente de la República decide disolver el Congreso, ejecutar eso va a ser harto complicado. Claro, Tendría que porque mandar- ¿cómo lo va a ejecutar? Tendría que mandar a la policía o a la Fuerza Armada para que saque a aquellos congresistas que no quieran acatar prácticamente en vilo de sus curules, y eso va a ser un escándalo internacional. Es un escenario muy complicado. Pero además, Aníbal, un segundito, permite que nos detengamos en lo que han advertido quienes están a favor del proyecto de adelanto de elecciones. Han dicho que queremos que se adelanten las elecciones, respaldamos el proyecto, pero por ejemplo, Acción Popular. Por ejemplo, la congresista Patricia Donaire, que está a favor del adelanto de elecciones, ha dicho que si el Congreso archiva, no da pase a este proyecto de reforma constitucional, no se podría hacer cuestión de confianza, dice Patricia Donaire, por ejemplo, sobre este mismo proyecto. Dice, habría que haber presentado más bien la cuestión de confianza junto con el proyecto, porque si este proyecto ya es archivado, ya no se puede hacer cuestión de confianza sobre este mismo proyecto, tendrían que elaborar uno nuevo muy parecido. Eso Bueno, sería sacarle la es vuelta que- a la ley es también, que, pues, ¿no? sí, eso es verdad, pero es un tema menor, es un tema administrativo. De Ya. hecho, el año pasado ya se hizo. Ya, y- Se sí. desaprobó el proyecto de ley respecto de, no me acuerdo cuál tema fue, si fue el tema de la bicameralidad o el tema Sí. de la... La reforma. no, el tema de la inmunidad parlamentaria. Ya. Ujú. Y luego se presentó otro proyecto de ley y Así es. se En le el dio mismo pase, ¿no? sentido. Ujú. Entonces, creo que perdernos en los vericuetos administrativos del Congreso va a ser complicado. Hay que ver cosas de No, y fondo. luego sobre la cuestión de fondo. ¿Se puede presentar una cuestión de confianza sobre reforma constitucional? He escuchado dos posiciones, pero Claro, la mayoría está en que no. La mayoría dice que no. Ujú. Y yo lo que sostengo en singular es que sí se podría hacer, pero que no es vinculante. El hecho de que la confianza esté dada sobre un proyecto de reforma constitucional no vincula al Congreso, porque el Congreso no pierde la condición de constituyente derivado. Si el presidente de la República pudiera forzar una reforma constitucional de esta manera, entonces el Congreso no sería el constituyente derivado, sería el presidente de la República Claro. y habríamos alterado la Constitución. Pero en todo caso la mayoría sostiene que no, y quienes dicen que sí tienen que hacer una interpretación un poquito alambicada para llegar a eso. Pero el escenario de disolver el Congreso sería terriblemente complicado de ejecutar, porque una parte del Congreso se va a quedar, que es la Comisión Permanente, y que por supuesto le va a hacer la guerra. Mabel preguntaba acerca de la contienda de competencia. Sí, efectivamente, no es una consulta, es una acción del control. Ujú. El Tribunal Constitucional, que es una figura importada de Europa, ahora que estamos con el tema de la Comisión de Venecia, tiene tres competencias. La primera, juzgar a la ley si es constitucional o no. La segunda, dirimir los conflictos de competencia entre los entes constitucionales. Y la tercera, resolver las acciones de garantía cuando son denegadas por el Poder Judicial. No tiene más competencias, no absuelve consultas. En el tema del conflicto de competencias, lo que dice claramente la Constitución y lo que dice el Código Procesal Constitucional es que el tribunal es de árbitro. Cuando los poderes del Estado o las entidades constitucionales se disputan una competencia o rechazan una competencia. Y dice claramente, enfrenta a los poderes públicos entre sí. La respuesta es muy simple. El Poder Ejecutivo es un poder Ujú. y el Congreso es otro poder. Por lo tanto, nadie impediría que el Ejecutivo lleve al Congreso al tribunal o que el Congreso lleve al Ejecutivo al tribunal. De hecho, en el pasado, por ejemplo, el Ejecutivo ha llevado al Poder Judicial al Tribunal Constitucional para dirimir competencias sobre casinos y tragamonedas. Pero deteniéndonos en ese punto, entonces, un escenario en donde se plantea la cuestión de confianza, el Congreso podría decir, antes de decidir si damos o no damos el voto de confianza, vamos al Tribunal Pero Constitucional. por supuesto que sí. ¿Y cuánto tiempo demoraría eso? Bueno, normalmente una acción de ese tipo demora 4 meses en Guau. el Tribunal Constitucional. Es una cosa rapidísima en el sistema de justicia, pero el problema Pero, es... pero podría ser parte de una estrategia, digamos, hacer inviable el adelanto de claro, elecciones, para ¿no? dilatar esto, porque ya cuando sea 28 de julio del próximo año, el presidente ya no podrá pedir cuestión de confianza de cara al último año de gobierno. Sí, pero cada uno hace uso pues, de los instrumentos Legales que tiene a la mano. Constitución. El presidente mismo de ayer ha reiterado, estábamos haciendo uso estrictamente de las facultades que están en la Constitución. Y la contienda de competencia está en la Constitución. Pero el problema es, en verdad, otro. El problema es determinar cuáles son el alcance de las competencias. Ayer se ha sostenido que técnicamente es posible ir a las elecciones. Sí, técnicamente es posible ir a las elecciones. Matemáticamente. Eso es, digamos, la parte
formal, la parte, podemos hacer elecciones, podemos ir de acá a Ica en un viaje. El asunto es cómo vamos a hacer eso. ¿Quién va a ser candidato presidencial? ¿Quiénes van a ser candidatos al Congreso? ¿Es posible llegar a un proceso electoral del 2020 en esas condiciones de manera apropiada? Eso es lo que yo pienso que el presidente no piensa o no le importa o no tiene registrado en su cabeza. Después ha dicho, bueno, queremos que para fin de mes el tema esté aprobado. Ahí hay otro problema. Los plazos del Congreso los maneja el Congreso. El Congreso puede aprobar una ley en 24 horas, sobre todo cuando es unicameral, y puede aprobar una ley en 10 años o en 5 años. Pero el presidente le ha puesto como plazo al Congreso. No lo puede hacer. Pero puede ya lo ha hacer. hecho. Pero bueno, lo ha hecho, digamos, ante los medios, la opinión pública. Ya lo ha hecho con la reforma de justicia, ya lo ha hecho, los ha emplazado para que cumplan con un calendario y así se cumplió. Sí, pero digamos, eso es en el terreno de la política, el terreno de la realidad, de las facultades constitucionales. No hay forma alguna que el presidente le diga, pasado mañana me apruebas esta ley. No puede hacer eso con otro poder del Estado. Aníbal, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato en unos instantes para seguir revisando los escenarios y la constitucionalidad o no. Hay quienes han dicho también, ya están cuestionando a los constitucionalistas, han dicho, ¿qué se requiere para ser un constitucionalista? ¿Dónde hay que estar inscritos para ser un constitucionalista? En cuestión también los constitucionalistas, Aníbal. Ya volvemos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 15 de septiembre, en 1254, nace en Venecia el célebre mercader, viajero y explorador Marco Polo. Habiendo partido, acompañado por su padre, de su ciudad natal en búsqueda de productos que comerciar, Marco Polo, siguiendo la ruta de la seda, llegó al reino de Catay, que era como entonces se conocía a la China, siendo el primer occidental en alcanzar tan remoto territorio. Después de residir allí por 15 años, Marco Polo retorna trayendo el invento de la pólvora a Venecia, en donde publica sus famosas memorias de tan extraordinario viaje. Casi 600 años más tarde, un día como hoy, en 1821, se proclama la independencia de las provincias centroamericanas. En el contexto de la decadencia del poder español en América por la invasión napoleónica, se organizan en Hispanoamérica juntas de gobierno que deciden su autonomía de España. Entre ellas están las que se forman en las provincias de Centroamérica, que conjuntamente proclaman el Acta de la Independencia que derivará en la creación de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Esto sucedió un 15 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Que ha presentado el Ejecutivo y que está en plena discusión y que el presidente Vizcarra ha solicitado que se resuelva a fines de mes. De lo contrario, se escuchan voces ya de 5 bancadas que le solicitan al presidente plantear la cuestión de confianza. Hay posiciones encontradas, inclusive dentro de los constitucionalistas. Omar Cairo, también constitucionalista, por supuesto, tiene su opinión respecto a los escenarios. Doctor Cairo, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? A sus órdenes. Técnicamente es posible el adelanto de elecciones, dice el presidente Vizcarra. Desde el punto de vista constitucional, ¿cuál es su opinión? Técnicamente es posible, el adelanto de elecciones no contraviene ninguno de los elementos esenciales de la Constitución, los límites materiales que son no alterar la separación de poderes. Por el adelanto de elecciones el presidente no va a convertirse en legislador ni el legislador en gobierno, y además el régimen político se va a mantener, el Perú seguirá siendo un régimen semipresidencial, no será una monarquía ni nada, entonces todo eso está impecable. Respecto de la cuestión de confianza, su entrevistado ha dicho que quienes asesoran al gobierno
están planteando que esto es viable. En primer lugar, yo quiero decir que yo pienso que es viable, pero no asesoro al gobierno. Habrá quienes asesoran a órganos como presupuesto para opinar, no lo sé, espero que no, confío en que no, pero yo no asesoro a nadie en esta situación y no condiciono mis opiniones a las asesorías que doy. Y en segundo lugar dice que eso sería producto de 2 o 3 interpretaciones alambicadas que conducen a que sí es posible. No es exacto. La interpretación que permite la cuestión de confianza sobre un proyecto de norma y en concreto sobre la reforma constitucional está en el fundamento 60 de la sentencia 006/2017 PITC del TC, que dice: la cuestión de confianza es la manifestación del gabinete de dimitir, salvo que la Cámara apruebe un proyecto de ley determinado o que el gobierno convierte en realidad algo que no lo sea. Es decir, la cuestión de confianza se hace respecto de una iniciativa, de un proyecto, y solo se rechaza cuando se rechaza el proyecto. Hay quienes dicen que la cuestión de confianza es a la persona, o sea, como Del Solar va a ir a decir, hago cuestión de confianza en la reforma, y el Congreso le puede decir, le damos la confianza, quédese usted gobernando, pero sobre su reforma ya veremos. Eso no es así, el Tribunal Constitucional lo dice. El 132 de la Constitución dice también que la iniciativa de un ministro, propuesta de que se apruebe el adelanto de elecciones, no lo obliga a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de esa iniciativa y sea desaprobada. Entonces el ministro está obligado a dimitir. Si dimite, cae el segundo gabinete y por lo tanto hay la posibilidad de disolución. Esto no es alambicado, esto es muy claro. Y segundo, a ver, doctor Cairo, sí, porque también, o sea, calmémonos un poquito, ¿no? Lo vemos un poco alterado, parece que se ha sentido eso es por la señal. Aludido, ¿no? Pensé que no me escuchaban claramente. Sí, No, sí, lo escuchamos muy bien, lo escuchamos más bien, Qué un poquito bueno, exaltado, le pedimos que se calme. no. Le pedía un espacio para hacerle una pregunta, si me lo permite, el entrevistado. Adelante, con todo gusto. Gracias. El doctor Samuel Abad también es abogado constitucionalista, usted lo conoce, y está en una posición cercana a la del gobierno de Martín Vizcarra, respalda su propuesta, pero escuche lo que decía hace algún tiempo. Solo existen 2 procedimientos de reforma constitucional: su aprobación con más de 2/3 en 2 legislaturas o en una más referéndum. Si el Ejecutivo, dice Samuel Abad, que está ahora defendiendo una posición cercana a la suya, dice, si el Ejecutivo reitera una iniciativa similar a un proyecto que haya sido archivado, desestimado, y quiere hacer de ella una cuestión de confianza para exigir su aprobación, se llegaría al absurdo de pretender imponer al Congreso una reforma desconociendo sus atribuciones constitucionales. Una cuestión de confianza no es una tercera vía para reformar la Constitución. Samuel Abad, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Claro. Es claro, ¿no? Sí, es claro, yo estoy de acuerdo con Samuel, por lo siguiente. Eso mismo. No, permítame. Sí. La cuestión de confianza no se puede hacer después de desaprobado el proyecto. Eso está bien, Samuel tiene razón. Se tiene que hacer antes. Claro, si se desaprueba el proyecto y se plantea la cuestión de confianza, eso ya es una intención de manipular. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, a ver si analizamos el panorama, porque eso es lo que más o menos se está planteando. En una línea de tiempo, lo que podría suceder es que a fines de septiembre la Comisión de Constitución no apruebe, archive este proyecto enviado por el Ejecutivo y que entonces ahí el presidente haga cuestión de confianza. Usted está diciendo que eso no debe ser. No, lo que yo estoy diciendo, y Samuel lo que decía es que cuando se desapruebe en el Pleno, lo que yo estoy diciendo es que el presidente del Consejo de Ministros, si pretende hacer la cuestión de confianza, tiene que hacerla antes de que haya una desaprobación. Pero ya presentó el proyecto y no ha hecho cuestión de confianza. El proyecto ya está corriendo su trámite, está siendo revisado en la Comisión de Constitución. Una vez con dictamen en la Comisión de Constitución pasará al Pleno. Pero a mitad de camino, también hemos hecho la consulta, ya no se puede introducir una cuestión de confianza a mitad de camino. Lo tuvo que haber hecho antes. Si me permite, sí. El proyecto lo ha presentado el presidente de la República, el proyecto de ley. La cuestión de confianza es el pedido que hace el presidente del Consejo de Ministros de que se apruebe el proyecto de ley. Claro. Siempre es después, no puede ser al mismo tiempo, caballero. Pero ¿qué pasa si esto se archiva en la Comisión de Constitución? Si se archiva, no puede haber cuestión de confianza. Tiene que hacerlo antes. Tendría que hacerlo esta semana. Ajá.
Nos está Exacto. planteando usted otro escenario que más o menos se había especulado que podría pasar. Es decir, tendría el presidente o el primer ministro plantear la cuestión de confianza Antes de su archivamiento. antes de que la Comisión de Constitución determine si lo archiva o si prosigue, ¿no? Y se va al Pleno, porque eso no lo sabemos. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Muy la bien. cuestión de confianza es la manifestación de la intención de dimitir. Muy bien, ha quedado salvo claro, que se doctor Cairo. archive. Muy Clarísimo, bien. entonces, su Es- punto de vista. Muchas ¿no? gracias. Es un punto de vista novedoso, ¿no, doctor Quiroga? Gracias, doctor Cairo. Sí, Doctor. yo no alcanzo a entender lo que se ha querido decir, pero en todo caso sigo sosteniendo desde mi punto de vista singular que la cuestión de confianza no ata en la aprobación de la ley al Congreso o en la reforma constitucional, porque si fuera al revés, entonces sería el Ejecutivo el que estuviera legislando. Lo que hay es una introducción de un sistema parlamentarista que no se llega a entender. O sea, la cuestión de confianza no se llega a entender. Ha estado larvada ahí porque los anteriores presidentes de la República tenían una bancada, mayor o menor, pero tenían una bancada. Y ahora se ha puesto de moda porque el presidente de la República no tiene bancada y lo poco que tiene casi ha desaparecido hace un mes. Han tenido que hacer uso de la congresista Ponce para mantener 5 congresistas en esa bancada. Entonces, en ese escenario, a alguien se le ocurrió que la cuestión de confianza puede ser un modo de enfrentarse al Congreso. Pero no sirve para eso, sirve para ratificar que un ministro o el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros se queden o no se queden en el cargo. No hay una vinculación directa entre la norma y la cuestión de confianza. Menos aún para la reforma constitucional. Ujú. Porque, repito, es un tema muy simple de entender. Si la cuestión de confianza forzaría al Congreso a hacer una reforma, entonces el Ejecutivo estaría haciendo la reforma y no el Congreso. El Congreso sería un mero obligado a cumplir los deseos del Ejecutivo y eso no funciona de esa manera. Pero no quería dejar pasar la pregunta de Sí. los constitucionalistas, ¿no? Me hace acordar una expresión de Ribagüero que decía que en el Perú doctores hay muchos, señores muy pocos. En realidad, al final, terminamos siendo unos istas, ¿no? Penalistas, civilistas. Y algunas personas pues tienen cierta preocupación de perder vigencia o de perder notoriedad y siempre quieren estar en la cresta de la ola. Pero si el señor Tuesta quiere ser un constitucionalista, es muy simple. Puede hacer un oficio al doctor Blume, que es el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el doctor Sáenz es el secretario, y puede pedir su incorporación. Y por lo tanto, también será un constitucionalista, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que es una de las asociaciones más reputadas en América Latina. Doctor Quiroga, ya para terminar, hay un término que se ha metido de contrabando en toda esta discusión, que es asamblea constituyente, que es la solicitud de las bancadas de izquierda, que el presidente convoque a una asamblea constituyente. Esa es una pregunta capital, Mabel, porque la izquierda siempre ha tenido el tema de la asamblea constituyente como un leitmotiv. Si recordamos un poquito la historia reciente, el presidente Humala tiene en su programa político el tema de la Asamblea Constituyente y él jura por la Constitución del año 79. Sí. Después no lo puede hacer y se da cuenta que, como muchos presidentes, una cosa es con guitarra y otra cosa es Como con buen cajón. profesor, explíquenos por favor en segundos qué es una asamblea constituyente. Sí, una O si asamblea se puede plantear, o sea, convocar a una hora. Una asamblea constituyente es el órgano que va a hacer de nuevo la Constitución y tiene básicamente 2 orígenes históricos. O es producto de un golpe de Estado, como el 68, como el 92, o es producto de un gran consenso político en donde las fuerzas políticas casi por unanimidad entienden que hay que hacer una nueva Constitución. Ujú. Y eso también está en una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ese tema de la Asamblea Constituyente, que ha sido el run de la semana pasada, que sería la nueva carta Del presidente. bajo la manga del presidente de la República, no está en la Constitución. Y entonces hay una nueva contradicción, porque vuelvo a repetir, siempre se dice, hago uso de los mecanismos que están estrictamente en la Constitución, pero luego hay que forzar interpretaciones de las unas y de las otras para llegar a determinadas conclusiones. Para hacer una asamblea constituyente en el Perú, habría que romper la Constitución, habría que desconocer la Constitución. Claro, el gran problema es que la actual Constitución, entre otras cosas, que tiene un origen complicado y que en algunos aspectos puede estar inclusive mal redactada, sí ha sido una Constitución eficaz, sobre todo en el capítulo económico, Sí. que es el objetivo de la izquierda. Que se puede reformar la Constitución, por supuesto, pero, Claro. pero hablemos claro, lo que quiere la izquierda es cambiar el modelo económico de nuestro país. Exactamente. Entre otras Listo. cosas, hay una expresión política, ¿no? El modelo económico de la Constitución
que ha traído bonanza, que nos ha traído desarrollo, que nos ha traído estabilidad, dicen ellos, es la causa de la corrupción. Como si la corrupción en el Perú hubiese nacido con la actual constitución. Como si en la izquierda no hubiese corrupción. ¿No? Además de eso, ¿no? Pero como si no hubiese corrupción en el pasado, ¿no? Claro. Entonces, esa expresión política es un tema que lo tienen un poco en el ADN y claro, aplauden lo del presidente Vizcarra porque van a querer llevar el agua a su molino para ir a una asamblea constituyente. Pero si tal cosa quisiera imponer, sería francamente fuera de la Constitución, inconstitucional. Muy bien, clarísimo, doctor Aníbal Quiroga, su punto de vista respecto a estos escenarios que tenemos que estar revisando continuamente porque el país sigue en vilo mientras no se decide en el Congreso qué va a pasar con esa propuesta del presidente Martín Vizcarra. Encantado, buenos días y feliz domingo para todos. Feliz domingo para usted también. 8:31, hacemos una pausa, en breve regresamos en Ampliación de Noticias. Jesse Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 1 de septiembre. Y no te pierdas al dúo mexicano Jesse Joy junto a Noel Chagris. Radio oficial Corazón, única como tú. Jesse Joy. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 15 de septiembre, en 1254, nace en Venecia el célebre mercader, viajero y explorador Marco Polo. Habiendo partido, acompañado por su padre, de su ciudad natal en búsqueda de productos que comerciar, Marco Polo, siguiendo la ruta de la seda, llegó al reino de Catay, que era como entonces se conocía a la China, siendo el primer occidental en alcanzar tan remoto territorio. Después de residir allí por 15 años, Marco Polo retorna trayendo el invento de la pólvora a Venecia, en donde publica sus famosas memorias de tan extraordinario viaje. Casi 600 años más tarde, un día como hoy, en 1821, se proclama la independencia de las provincias centroamericanas. En el contexto de la decadencia del poder español en América por la invasión napoleónica, se organizan en Hispanoamérica juntas de gobierno que deciden su autonomía de España. Entre ellas están las que se forman en las provincias de Centroamérica, que conjuntamente proclaman el Acta de la Independencia que derivará en la creación de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Esto sucedió un 15 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Keiko Fujimori, que cumple prisión preventiva en el penal anexo de Mujeres Chorrillos, continúa internada en la Clínica Centenario debido a problemas coronarios. El Ministerio Público archivó definitivamente la denuncia por prevaricato impuesta por el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carguancho por el allanamiento de su oficina en enero de este año. La producción nacional se incrementó 3.28% en julio del 2019, en comparación con similar mes del 2018, y contabilizó 120 meses de crecimiento ininterrumpido, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Policías encontraron el cuerpo de Damari Rojas en un predio del centro poblado Colpa Baja, donde vive su expareja y presunto asesino Trinit Bautista. La víctima estaba desaparecida desde el 1 de septiembre.
Varios aeropuertos en Bahamas fueron cerrados debido a la tormenta tropical Humberto, provocando retraso en la entrada de la ayuda humanitaria al archipiélago para los afectados por el paso del huracán Dorian. Te has convertido en un novio serial. Me voy a trabajar 6 meses a Australia y los chicos se quedan contigo. O un poco de ayuda no me vendría mal. Ellos son tu responsabilidad. ¿No dicen que los abuelos quieren más a sus nietos que a sus propios hijos? Estaba tratando de ser un buen padre. Eres un buen padre. De la mañana con 36 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias de hoy domingo 15 de septiembre. Esta semana el Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se pronunció respecto al recurso de casación que había presentado la defensa de Keiko Fujimori. Sufrió algunas demoras en resolverse este tema. Primero se inhabilitaron o se autoexcluyeron de la sala algunos magistrados y luego al momento de decidir no llegaron a un acuerdo, se convocó a una jueza para completar los votos necesarios para llegar a una resolución firme. Se ha llegado a ella y es que ya no son 36, sino 18 los meses que va a cumplir Keiko Fujimori en prisión preventiva. Pero ahí no se agotan todos los recursos utilizados para solicitar la libertad de Keiko Fujimori. Si no, tendría que esperar hasta abril del próximo año para recuperar su libertad. Pero más bien esta resolución del Poder Judicial lo que hace es habilitar o despejar el camino a la otra vía que ya había iniciado la familia. Sachi Marcela Así es, presentó un recurso. Un habeas corpus, ¿no? Para lograr la libertad de su hermana y así anular este mandato de prisión preventiva. Tú te comunicaste con el presidente del Tribunal Constitucional hace 2 días. El día viernes y nos dijo que quería hacer un anuncio importante. Dejó en claro también, y respondiendo a las críticas al Tribunal Constitucional, que ese órgano, el Tribunal Constitucional, nos dijo, no responde a ningún interés ni a ningún tipo de presión, sobre todo, dando a entender que en otras instancias sí hay presión, y se ha dicho, ¿no? La presión mediática pesa mucho, a veces en los jueces que temen resolver en uno u otro sentido. Él ha dicho que el Tribunal Constitucional no se deja presionar por nadie, pero que también resuelve las cosas como tiene que resolverse con prontitud y fijó fecha, 25 de septiembre, para revisar el caso de Keiko Fujimori. En los próximos días. No se va a llegar a ninguna resolución ese día. Primero es la audiencia. Toma unos días, no nos dijo cuántos porque no se podía, no hay un plazo fijo, pero decía que pronto, luego del 25, iban a resolver ese habeas corpus que presentó la hermana de Keiko en su favor. Bueno, pero escuchemos ahora al doctor Wilber Medina, abogado penalista, respecto a esta posibilidad que se abre para la lideresa de Fuerza Popular y cómo va a resolver el Tribunal Constitucional este tema. Doctor Medina, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Como tú bien has dado cuenta, ya la Corte Suprema finalmente ha llegado a sumar 4 votos conformes y ya hay resolución, hay casación. El debate se ha terminado en el Poder Judicial y ahora se ha trasladado al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué ocurre? La señora Keiko Fujimori y su defensa tienen 2 días. Una es el 25, que es el informe oral en el Tribunal Constitucional, donde se va a debatir si la resolución del juez Carguancho, de la Sala Superior y finalmente de la Corte Suprema, de alguna manera cumplen o no los estándares constitucionales para que ella esté privada de su libertad. El Tribunal Constitucional, a la luz de la jurisprudencia, la más reciente es el caso Navín Ollantumala, en efecto podría declarar fundada porque ellos son pro libertad. Esa es una vía. La otra vía,
Doctor, perdón que lo interrumpa, pero es necesario subrayar lo que usted acaba de decir. El Tribunal Constitucional ordenó en su momento la libertad de Ollanta y Nadine Heredia. ¿Usted cree entonces que ese tribunal, que es el mismo que va a ver el caso del habeas corpus de Keiko Fujimori, le dé la libertad? Por supuesto, porque además le voy a decir, en el voto del doctor Eloy Espinosa Saldaña, menciona en el fundamento 67, menciona una cosa importante que el juez Concepción Carhuancho ni la sala han tomado en cuenta. Ha dicho que cuando se tiene que privar de libertad a una persona, quien la dicta debe observar el impacto que va a tener esta decisión sobre los niños, sobre los hijos, atendiendo al interés superior del niño y de los adolescentes, que es que está esto consagrado incluso en la Convención Americana. Entonces, la señora Keiko Fujimori tiene 2 niñas menores de edad y que el señor juez Concepción Carhuancho, ni la Sala Superior, ni la Corte Suprema han evaluado el impacto que va a tener esa decisión respecto de sus menores hijas. Doctor, no estoy diciendo que las hijas están comprometidas. Ajá. Lo que dice en la Corte, lo que dice el Tribunal Constitucional en el caso Nadine Heredia es lo siguiente, que el juez no ha valorado el impacto negativo que va a tener su decisión respecto de sus menores hijas. ¿Me entiende usted? Sí. O sea, el Tribunal Constitucional, a la luz de la sentencia Nadine Heredia, es y ha sido muy progresista y pro libertad. Doctor, por eso considero yo que la señora Keiko Fujimori va a tener muy buena suerte y en el Tribunal Constitucional, y el 25 se llevará el informe oral, pasarán unos días y yo creo que la quincena, un mes se toma básicamente y le darán la razón. Muy bien, doctor. ¿Pesa también sobre el Tribunal Constitucional el hecho de que se haya avanzado o no en las investigaciones? Porque se supone que mientras Keiko Fujimori está en prisión preventiva, estas investigaciones deben dar frutos. A ver, lo que ocurre es que hay una tesis en la Corte Interamericana y en la Corte Suprema. ¿Qué cosa es? La máxima es investigar para detener. No hay que detener para investigar. No sé si usted me entiende. Sí, lo entiendo. O sea, el tema es, la señora Keiko Fujimori, como cualquier persona, tiene la obligación de someterse a una investigación. Lo que no tienen derecho los jueces es privarte de tu libertad y luego recién sacar las pruebas. Que investiguen. Pueden haber otras medidas menos gravosas, como por ejemplo el arresto domiciliario, cualquier otra, hay que ir a firmar, poner el billete electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está muy grave es privar de la libertad a una persona sin tener la prueba objetiva y contundente respecto a la responsabilidad de haber cometido el delito en cuestión. Hablaba usted también... Sí. Ahora, hay otra vía también interesante. A ver. Yo escribí un artículo el día 3 de septiembre desde Montonero, donde, si usted no recuerda, el presidente de la República, dentro del paquete que le envió al Congreso y le pidió que no le cambiaran la esencia, mandó unos proyectos de 12, le aprobaron los 10. ¿Y cuál ha sido? Hay una ley que se llama la 3997, que se llama delito electoral con financiamiento prohibido. Entonces, ¿qué ha pasado? La conducta de la señora Keiko Fujimori y demás organizaciones y líderes políticos que también están procesados por lavado de activos, antes del 27 de agosto, eran conductas neutras, o sea, no constituían delito, porque recién el Estado lo acaba de instituir como delito.
a partir del 27, o sea, el 28, con 36 de la ley de agosto. Doctor Medina, en términos sencillos, si esto antes no quedaba claro con esta disposición, ya queda tajantemente establecido qué es delito y qué es no en materia de recibir ese financiamiento. Pero los fiscales del equipo Lavajato le han pedido a la Fiscalía de la Nación de inmediato, han enviado un oficio que es público, se pronuncie sobre la pertinencia, la legalidad de esa disposición. ¿Qué rango tiene esa disposición? ¿Quiénes la han aprobado? Y la pregunta es, ¿la Fiscal de la Nación puede hacer algo al respecto o no? Ricardo, usted me está dando la razón y qué bien enterado está. El hecho, si usted lee la literalidad de la consulta que firma el señor Rafael Vela y compañía, haciéndole la consulta a la Fiscal de la Nación, están reconociendo que antes de la publicación de la ley, esos actos no constituían delito, eran conductas neutras. Entonces, ese documento, estoy completamente seguro que va a ser imprimido y va a ser presentado por cada una de las defensas de los investigados por supuestamente lavado de activos. Lo que ocurre es que, como no podían encontrar y esas conductas no cabían en ningún delito del Código Penal, lo metían en el cajón desastre que se llama lavado de activos. Entonces, el fiscal Vela ingenuamente le pregunta a la fiscal qué vamos a hacer con este nuevo delito, qué podemos hacer, espero que usted se pronuncie. No, señor fiscal, pasa a través de usted y de su medio RPP, le voy a decir al señor fiscal que por favor, según la Constitución Política del Estado, la Fiscal de la Nación no tiene capacidad de adecuar ni pronunciarse respecto a qué conducta constituye qué o otro delito. El único autorizado por la Constitución para determinar que una conducta es delito tal o cual es el juez. Por lo tanto, ese oficio, esa consulta que ha hecho el fiscal Vela, solamente representa desesperación de un fiscal o un equipo de fiscales que, sabiendo que la conducta que ha desplegado la señora Keiko Fujimori y demás investigados, tanto personas naturales como personas jurídicas como los partidos, no constituyen delito y tendrían que ellos inmediatamente disponer su libertad, porque en derecho penal existen dos principios: el principio de legalidad y el principio de aplicación retroactiva de la ley penal. Muy bien, doctor. Benigna. Muy bien, ese es un nuevo escenario entonces que se abre, no sé si polémico o no, bueno, está la consulta, usted dice que sin fundamentos legales del fiscal Vela, la fiscal de la Nación, vamos a ver qué pasa y si es que es en efecto utilizada esta norma, esta figura para la defensa de los que se han visto involucrados hasta el momento en estas investigaciones. Muchísimas gracias, doctor Medina, buenos días. Tenemos aquí una precisión última. Sobre la base de esa nueva ley, incluso la señora Keiko Fujimori y muchas otras personas investigadas tienen otra vía: pedir la cesación de la prisión preventiva, porque la prognosis de la pena ha cambiado. En lavado de activos la pena máxima era 20 años, en el nuevo delito electoral con financiamiento prohibido es 5 años. Por lo tanto, exactamente pueden pedir mañana mismo la cesación ante el mismo juez Concepción Carguancho, quien tendría que darle la libertad, porque la prognosis de la pena... Doctor Medina, muchísimas gracias por su participación esta mañana en Ampliación de Noticias. Son las 8:49. Tenemos que hacer una pausa, pero por supuesto regresamos con más información. Jesse Joy regresa a Perú junto al gran Noel Shahriz para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 1 de septiembre. Y no te pierdas al dúo mexicano Jesse Joy junto a Noel Shahriz. Radio oficial Corazón, única como tú.
Te has convertido en un novio serial. Me voy a trabajar 6 meses a Australia y los chicos se quedan contigo. Un poco de ayuda no me vendría mal. Ellos son tu responsabilidad. ¿No dicen que los abuelos quieren más a sus nietos que a sus propios hijos? Estaba tratando de ser un buen padre. Eres un buen padre. Bryan Adams en Lima. Shine a Light Tour. 11 de octubre, Plaza Arena. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. 15% de descuento con tarjetas Interbank. Una noche llena de todos sus éxitos e himnos del rock. Bryan Adams en Lima. Es una experiencia Move Concert. A las 9 de la noche, nada está dicho. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. RPP, confianza por todos los medios. De la mañana con 52 minutos. Estamos de regreso con ampliación de noticias. Un tema muy importante porque estamos todos comprometidos, Mabel, en la lucha contra la violencia que en nuestra sociedad se ejerce contra la mujer. Una de las figuras es el acoso. Por eso es muy importante lo que acaba de suceder. Se ha dictado por primera vez en nuestro país una sentencia contra el acoso sexual. Tenemos que recordar que esta es una norma que se dio hace un año. Sí. Y coincidentemente, un año después, tenemos a la primera persona que ha sido condenada a 4 años de cárcel, ¿no? Un individuo de 20 años que acosaba a una menor de edad, entonces. 16. Así es. Quería por la fuerza hacerla retomar una relación que habían tenido un año antes. Y esto es sumamente aleccionador, porque ahora lo que comunica esta sentencia finalmente a todos esos machitos que paran por la calle, dicen ellos, fastidiando a las mujeres cuando en realidad las están acosando. No pueden fastidiarlas tampoco, pero no es fastidio, es acoso. Claro, es que yo, la estoy fastidiando, ¿no? Ay, por favor. O te dicen, ya, bien que quieres, ¿no? Hay tantas posiciones de parte de los machistas en realidad que da gusto que finalmente la norma se cumpla. Por eso es que estamos con la doctora Inés Barrón Rodríguez. Ella es la jueza del 11 Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, autora de esta sentencia. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenida. Y felicitaciones. Buenos días, muchísimas gracias. Quería aclarar, es de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Lima Norte, sí, lo dije mal, Lima Norte. Sí. Tengo entendido que es la primera sentencia que se emite con pena efectiva. Han existido 2 anteriores, me parece, pero no era con pena efectiva, era pena suspendida, exacto. Cuéntenos cuáles han sido los criterios. La gente, los hombres tienen que conocer, y las mujeres también, porque también puede suceder que mujeres o tanto hombres puedan someter a alguien al acoso.
Correcto. ¿Cuáles han sido los criterios? En este caso, la señora madre de la menor agraviada realizó una denuncia, el Ministerio Público hizo las investigaciones, la policía incautó el teléfono del sentenciado, se proporcionó también el teléfono de la menor agraviada, se verificaron que el sentenciado acosaba a la menor y le hacía proposiciones indecorosas, incluso el acoso sexual va a tener una connotación para fines exclusivamente sexuales. En este caso, él, para esos fines, también la perseguía, le mandaban los mensajes pidiéndole que regrese. Porque ellos habían tenido una relación. Ella ya no quería nada con él. Exacto. Pero Cuando entiendo eran que enamorados no hubo ningún problema según declaraciones de ambos en la audiencia. Pero si una mujer no quiere estar con un hombre, no quiere, pues. Quiere, exacto. Pero ya habían también en los mensajes que la amenazaba con incluso matarla. Y lo que ha meritado entonces, doctora, el asesino que siempre quiso ser. Con todo el acervo probatorio es que se ha analizado, se ha evaluado con la declaración de él aceptando los hechos y se ha podido emitir esa sentencia. Además de amenazarla con matarla, también hubo grabación de videos. Fotos. De fotografías íntimas. Y la difusión en el colegio de la menor. Incluso ella un mes deja de asistir a sus clases por el temor de que sean transmitidas estas fotos entre sus compañeros. Ojo con eso, porque eso es muy común entre los más jóvenes. Pásame el pack, muéstrame la foto. Eso es un delito. Correcto. En ese caso, este delito está netamente como acoso sexual, porque era... Entrego las fotos, las voy a pasar por el colegio, todos sus compañeros lo van a ver, todo el colegio van a saber, y con términos bastante subidos de tono, van a saber lo que tú eres. Ya. Entonces la menor se ha sentido mortificada, no podía salir, no podía hacer su acosada. vida. Correcto, no podía hacer su vida tranquila. Y eso es lo que finalmente configura el tipo penal. Es decir, un chico que acosa a su expareja, una persona que acosa a otra para retomar una relación, ¿también tiene su tratamiento penal o no? Sin llegar a este tema sexual. La connotación de acoso sexual es netamente para los fines sexuales. Pero si es que no hay esa connotación sexual. Tiene que analizar con otra figura. Pero en este caso figura penal. Claro, es la incorporación que se da porque había muchos casos de acoso sexual que no se podían, no estaban tipificados y no se podía emitir una sentencia si no hay una tipificación en el Código Penal. Entonces, el año pasado se incorpora ese artículo para ya darle esa connotación y que se puedan evaluar con esta figura, porque si no podría haber una sentencia declarando un acto que no está en el Código Penal. Ahora, el hecho de que él la haya amenazado de muerte, diciéndole claramente que la iba a matar, así, y cito, ¿no? Así sería el asesino que tanto quería ser, ¿no tipifica dentro de otro delito? Es decir, ¿cuántos hombres vemos que amenazan a la mujer con que la van a matar y al final la terminan matando? Es que en este caso, netamente, en el caso concreto, tenemos la figura del acoso sexual. Ahora, cualquier otra investigación ya se tendrá que hacer a cargo ya con el Ministerio Público para otro delito. Pero en este caso de acoso sexual estamos en una línea muy delgada, porque puede ser terminar en ¿qué? Una violación, puede terminar en un feminicidio. Entonces se tienen que analizar todos los medios probatorios que se tiene para ver netamente la tipificación de acoso sexual. Si hay otro delito, ya el Ministerio Público se encargará de hacer la investigación correspondiente. Los tiempos de la sentencia que se podía dar respecto a este caso, ¿cuáles son? ¿Cuál es el rango? De la condena. De acoso sexual. La condena, el artículo 176b del Código Penal que se incorporó el año pasado indica que se puede dar esta pena entre 3 a 5 años, pero si existen agravantes, como en el caso de que es una menor de edad y que han tenido una relación sentimental, han sido enamorados, configura también para que aumente de 4 a 8 años. Entonces, el código también te dice, también hay 6 causales que van a ser agravantes específicas para el caso concreto. Si se concurren esas 6 circunstancias, se podría dar hasta una pena de 8 años. Pero en este caso tenemos 2 agravantes específicas, que es una menor de edad y en el tiempo de los hechos habían tenido una relación de enamorados. Algunos hombres